a nuestro hermano Manuel Zavala, que trae el mensaje de hoy. Gracias, hermanos. Vamos a ponernos en manos de Dios porque necesitamos de su intervención en nuestras vidas. Necesitamos su palabra, pero necesitamos también tener la capacidad de responderle a la palabra. Entonces los invito a que nos pongamos en manos de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos el poder estar aquí, Señor, en esta tarde. Te agradecemos, Señor, que tú tienes planes para nuestra vida, que a veces, Señor, nosotros ignoramos. Gracias, Señor, porque tus planes son para vida, son para bendición, son para vida eterna. Gracias, Señor, porque tú amas a esta iglesia y la vas a bendecir, Señor, el día de hoy con tu palabra, que te pedimos, Señor, una vez, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos, pues es un gusto regresar después de un tiempo que no estuvimos visitándonos, pero me da gusto poderlos ver de nuevo y ver que ustedes se mantienen en la fe. Y pues el mensaje del día de hoy tiene que ver con algo que ustedes probablemente ya lo leyeron, si no en el pasaje que acabamos de leer, también lo leyeron en el boletín. Entonces habla acerca de la parte que a cada uno de nosotros corresponde en la obra de Dios. Pero necesitamos hacer una especie de introducción, necesitamos ponernos en el contexto en que la carta fue escrita, para que nosotros podamos entender cómo se parece ese contexto al que nosotros estamos viviendo. Entonces, en primer lugar, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo está comisionando a un hombre llamado Tito, y siempre tenemos la idea de que Tito era pequeño. Entonces no sabemos por qué. Yo creo que es por la adivinanza. El hermano la estaba repitiendo yo sin haberle comentado nada. Él estaba diciendo: Tito, Tito, ¿qué sigue? Tito, Tito, Caputito. Los jóvenes no se la saben, entonces a se la cuentan después. Pero casi siempre nosotros pensamos de Tito como una persona chiquita, como un hombre pequeño. Pero era un hombre hecho y derecho, o sea, como Timoteo. Era un hombre joven, era un hombre dispuesto a Dios, que había sido discípulo del apóstol Pablo. Él dice que lo consideraba como un hijo en la fe. Entonces, cuando uno tiene un problema de liderazgo, me refiero a que, por ejemplo, el apóstol Pablo decía: hay tanto trabajo que hacer y tan pocas personas que lo hagan. Entonces él empezaba a revisar en su mente: ¿y quién puede ser la persona que yo pueda enviar a Creta, a este lugar donde se han quedado sin pastor? Entonces nos damos cuenta de que ellos probablemente tienen ancianos, probablemente hay que levantar otros ancianos. Entonces hay trabajo que hacer y necesitamos de un hombre que vaya y que se haga cargo de ese trabajo. Entonces, pues revisando a todos los que estaban desocupados o los que estaban menos ocupados, se le ocurre llamar a Tito. Le dice: Tito, ve, necesitamos que vayas a este lugar porque en este lugar te necesitan. Entonces Tito, como un hombre de Dios que era, pues dijo: yo voy. Hay una gran disposición y Dios siempre bendice la buena disposición. Entonces es algo que nosotros podemos aprender de entrada, desde el contexto. Nosotros podemos aprender que si tenemos buena disposición, Dios nos va a bendecir en cualquiera que sea la cosa que hagamos. Entonces yo estoy escuchando, a veces siento que la desesperanza nos lleva a pensar de manera desesperada o sin esperanza. Cuando oramos por los hermanos, a veces lo hacemos de forma desesperada o de forma sin esperanza. Desesperanzada sería la palabra. Pero, hermanos, no tenemos ninguna razón de pensar de esa manera. Sí traemos cargas, tenemos problemas, tenemos situaciones que no podemos resolver, pero nuestro Dios es más grande que cualquiera de nuestros problemas. Entonces, hermanos, yo siempre les recomiendo: sálganse en la noche, si pueden, en el campo mejor, y vean las estrellas. Siempre se los digo así. Cuando uno ve las estrellas, uno se da cuenta del poder de Dios. A lo mejor no lo hemos vivido muy seguido en nuestras propias vidas por diferentes razones, pero el Dios creador del universo es nuestro Dios. Él nos ha llamado pueblo suyo, nos ha llamado hijos suyos. Entonces no hay razón por la que estemos desesperanzados ni tristes, porque nuestro Dios es un Dios de poder, es un Dios de amor y que tiene una relación especial con nosotros. Entonces esa relación nosotros a veces la descuidamos, pero es nuestra culpa. Entonces tenemos que ponernos a cuentas con Dios y decir: Señor, aquí estoy. ¿Cómo vas a enderezar mi vida? ¿Cómo vas a enderezar la vida de esta o esta otra persona o de mi propia iglesia? Entonces, hermanos, dicho eso y aclarado eso,
Vamos a quitar de nosotros todo pesar, toda tristeza, toda preocupación que nosotros tengamos, porque estamos confiando en un Dios todopoderoso. Entonces ahora sí estamos dispuestos a escuchar lo que la palabra del Señor tiene para nuestras vidas. Hermanos, aquí dice en el capítulo 1, en el versículo 10, empiezo a leer para que nosotros nos demos cuenta de qué clase de iglesia era la que iba a visitar Tito, la que le encargaron. Dice aquí: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Bueno, hermanos, aquí estamos viendo en primer lugar que pues Creta es un lugar que existe, es una isla que está ahí en el Mediterráneo. Entonces ahí se había establecido la iglesia de Jesucristo gracias a la predicación de alguien fiel que quiso compartir lo que Jesucristo había hecho en la vida de ellos o de él, de esa persona. Entonces ahí se estableció la iglesia, y la iglesia estaba, pues vamos a decir, en el contexto, igual que nosotros estamos en un contexto mexicano, ellos estaban en un contexto cretense, por decirlo de esa manera. ¿Qué imagen tiene la gente de los mexicanos? Somos personas flojas. Ándele, pues. Bueno, sí. Probablemente piensan que somos deshonestos. Probablemente piensan que somos criminales. O sea, lo que oyen en las noticias, eso es lo que esas personas piensan de los mexicanos. Entonces es muy fácil generalizar. Un experto en generalizaciones es Trump. Porque vio un mexicano y estaba feo, digo, todos los mexicanos son feos. Entonces dice muchas cosas sin pensar. Pero finalmente, aquí en el caso que estamos estudiando, en la palabra del Señor nos está diciendo que los cretenses, un hombre dijo, profeta, su propio profeta, dijo: los cretenses son así, siempre mentirosos, malas bestias, válgame Dios, glotones ociosos. ¿Alguna vez alguien nos ha dicho que somos algo así? Pues quizás como mexicanos, pero tiene que haber una diferencia cuando hablamos de cristianos. Todos los cristianos tienen que destacar de los mexicanos. Si los mexicanos son así y tú eres mexicano, pues debes sentirte orgulloso de ser mexicano, pero no en los defectos. En los defectos los tenemos que hacer a un lado porque ahora le pertenecemos a Cristo. Entonces no tenemos el derecho de ser semejantes al resto de la población. Yo siempre pregunto, ¿qué tanto te pareces a tu vecino? ¿Te confundes con el enemigo? Entonces es una buena táctica cuando uno está en guerra con el enemigo, que ellos piensen que yo soy parte de ellos. Pero no es así a lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a ser sal de la tierra, a ser luz del mundo. Entonces tenemos una obligación primaria de mostrar en nuestra conducta, en nuestra manera de ser, que le pertenecemos a Cristo. Ese es por donde tenemos nosotros que comenzar. ¿Reacciono yo ante las circunstancias de la vida igual que reaccionan mis vecinos, mis compañeros de trabajo? Entonces, ¿me quejo igual? Yo estaba dudando si nosotros íbamos a tener un mensaje sobre el no quejarse, porque cuando nosotros nos quejamos, no nos quejamos de las circunstancias, nos quejamos de manera indirecta de que Dios nos tiene en esas circunstancias. Desde Adán, la esposa que tú me diste, la mujer que tú me diste, esa es la que me incitó para que hiciera yo lo que hice. Entonces, normalmente somos personas dadas a quejarnos de nuestras circunstancias. Entonces, cuando nos quejamos, tenemos que tener cuidado de no estarnos quejando de Dios. Entonces, quizás Dios me manda esta prueba para que yo demuestre que realmente soy capaz de confiar en Él. Entonces, a la primera de cambios, ahí se ve, renuncio. Ahí se encargan ustedes del problema, ahí se encargan ustedes de resolverlo. Yo no puedo. Y entonces lo que estamos haciendo es manifestar nuestra falta de carácter, nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en Dios. Cualquiera que sea el problema, y hemos atravesado problemas muy difíciles, pero Dios nos permite pasar por esas circunstancias para que nosotros demostremos que realmente confiamos en Él, que realmente
somos dignos del llamado que Él nos ha hecho. Entonces, hermanos, esto nos lleva a pensar ahora que pues esta iglesia está metida en un lugar en el que ellos se parecen demasiado a los no creyentes, a los que no conocen a Cristo. Entonces dice, por lo tanto, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Hermanos, cuando alguien te reprende de parte de la iglesia, ¿cómo aceptas la reprensión? ¿Te pones digno? ¿Te vas? ¿No estás dispuesto? O de plano dices, yo creo que Dios me está hablando a través de este hermano. A través de este hermano Él me está diciendo, tú necesitas hacer un cambio. A veces no nos atrevemos porque tenemos miedo de que los hermanos se vayan a ofender, se vayan a sentir heridos, lastimados, y no los volvemos a ver. Entonces, ¿somos así? ¿O somos capaces de soportar las pruebas? ¿Somos capaces de soportar también las exhortaciones, los llamados de atención que nos hacen? Si viene de Dios, hermanos, lo debemos aceptar. Debemos nosotros decir, bueno, Dios está trabajando conmigo y me está mostrando a través de estos hermanos o de este hermano que yo necesito hacer cambios en mi vida, que yo necesito hacer cosas que realmente demuestren que yo tengo un compromiso, que yo le he entregado mi vida a Jesucristo. Entonces, de esto se trata el tema de hoy. Esa nada más fue la introducción. Imagínense cuánto nos vamos a tardar. Entonces, bueno, estas cosas eran verdaderas. Decía, repréndelos duramente. Y tenía un propósito. Dice, ¿para qué? Versículo 13. ¿Para qué los vas a reprender duramente? Para que sean sanos en la fe. Entonces, a veces se necesita eso. A veces se necesita una exhortación. O sea, con mucho cariño y con mucho amor decirle a la persona, hermano, te invito a que hagas esto, te invito a que me acompañes, necesitamos ir a visitar a tal o cual persona y yo no quiero ir solo. La Biblia dice que el Señor Jesucristo los mandó de 2 en 2, entonces te pido que me acompañes. Entonces es una exhortación y hay una gran bendición cuando nosotros aceptamos las cosas como viniendo de Dios. Hagan la prueba, hermanos, hagan la prueba. Entonces ahora pasamos al capítulo 2. El capítulo 2 nos habla acerca de cada quien lo suyo, la sana doctrina. La sana doctrina se refiere a que nosotros no nos debemos apartar de lo que hemos creído y que debemos permanecer en ello y que cada uno de nosotros tiene algo que desarrollar dentro de la iglesia. En el lugar donde Dios nos ha llamado tenemos un trabajo que hacer. Entonces ya lo leyeron en el pasaje, lo leímos, pero también está en el boletín. Pero yo quisiera que nosotros empezáramos un poquito antes. Normalmente este pasaje se dio muchos años después de que el Señor Jesucristo padeciera, resucitara y ascendiera al cielo. Pero yo quisiera que viéramos 2 pasajes que hablan acerca de esa situación. El primero está en Lucas, el último capítulo de Lucas. Entonces es Lucas 24. Yo voy a leerlo nada más, hermanos, en voz alta, en tanto que ustedes por favor lo leen simplemente con su vista, en silencio. Versículo 44 de Lucas 24. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Entonces son las últimas palabras que el Señor Jesucristo dice antes de ser llevado al cielo. Entonces ya pasaron cosas tremendas en la vida de los discípulos, pero más que nada tremendas en la vida de Jesús. Acabamos de terminar de celebrar o conmemorar la Semana Santa. Y yo lo decía en la iglesia, hermanos, esto no debe ser nada más algo que celebramos año tras año. Esto tiene que tener una repercusión, tiene que tener un impacto en nuestra vida. No podemos seguir siendo los mismos. Cuando recordamos lo que Jesucristo hizo,
nosotros tenemos que ser confrontados de nuevo con el llamado que tenemos. Este mensaje de la muerte del Señor Jesucristo es algo tremendo, pero también es poderoso. El Señor Jesucristo culmina su ministerio de esa manera, clavado en una cruz. La mayor parte de la gente del mundo no puede entender eso. Él dijo y enseñó tantas cosas, y cosas poderosas. Él tenía poder para sanar a los enfermos, tenía poder para expulsar a los demonios, y también tenía poder de decirle a la gente: tú no estás haciendo bien, y si quieres llegar a Dios tiene que ser a través de mí. Entonces sus enseñanzas eran tan diferentes a las de cualquier otro profeta, que era una persona especial. Pero lo que le hizo verdaderamente ser reconocido como lo que Él es el hecho de que se haya levantado de entre los muertos. Entonces sí murió en la cruz, y las palabras en la cruz son impactantes, y la que más nos llega y la que más le llega a todo el universo es cuando el Señor Jesucristo exclama diciéndole al Padre: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Entonces todo lo demás nosotros podemos entenderlo. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen, no saben quién soy yo. Y luego un ladrón en la cruz dice: yo quiero tener confianza en ti. Y el Señor Jesucristo le dice: yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces aún en la cruz Él tiene control de todas las circunstancias, y aún tiene una manifestación de amor por cada uno de nosotros. Y sus palabras en la cruz nos recuerdan cuánto Jesús nos ama y cuánto nos ama Dios, porque la respuesta que dio el Padre a Jesucristo ahí clavado en la cruz fue un silencio como el que muchas veces nosotros hemos experimentado en nuestras vidas. Clamamos a Dios y lo único que recibimos es una respuesta de silencio. Quizás alguno de ustedes haya experimentado eso. Jesucristo lo experimentó de una manera tremenda, que impactó toda la creación. La relación entre el Padre y el Hijo, que nunca había cometido pecado, se rompió. Y la pregunta que tú debes contestar es: ¿por qué se rompió? Porque el Padre ya no podía ver a su Hijo. Fue por amor a ti y a mí. Por esa razón, las palabras del Señor Jesucristo pues no tuvieron una respuesta inmediata, porque Dios, en el momento en el que el Señor Jesucristo estaba clamando, podría haber mandado a esas 10 legiones de ángeles, bajarlo de la cruz y acabar con todos los que estaban ahí y con nosotros. Pero decidió no hacerlo. Según Juan 3:16, la razón es porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la base de nuestra fe. Eso es lo que nosotros como cristianos creemos. Y eso es lo que nos impulsa a seguir adelante en cualquiera que sea el llamado que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. El apóstol Pablo lo entendía. Y aquí en Tito, él invierte la forma en la que normalmente escribe sus cartas. Normalmente él escribe las cartas poniéndonos primero la doctrina y después diciéndonos lo que tenemos que hacer. Así está la mayor parte de las cartas. Pero aquí lo hizo al revés. Entonces, hermanos, yo quiero conservar el orden que el apóstol Pablo solía escribir las cosas. Entonces yo los invito a leer en Tito, capítulo 2. Y vamos a leer acerca de la doctrina por la cual nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios. ¿Qué dice el versículo 2:11 en adelante? Yo lo voy a leer. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hermanos, es necesario que de cuando en cuando en nuestra vida nosotros recordemos la doctrina por la cual nosotros nos hicimos cristianos. Y este es un recordatorio. El apóstol Pablo le dice: tienes que enseñarle a la iglesia estas cosas. Pues que no las saben, sí las saben, pero se les olvida. Se les olvida quiénes son, se les olvida lo que Dios ha hecho por ellos.
Entonces es necesario recordárselos, que lo tengan presente todos los días. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa es una verdad universal. La mayor parte de la gente no sabe esto, lo sabemos nosotros. Y a veces no lo queremos compartir y la gente necesita que lo compartamos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando tú testificas de Jesucristo, lo haces a través de tus actos, de tus actitudes. La gente te ve y de alguna manera dice, algo tiene esta persona. No es como el resto de las personas, no es como el resto de las personas que trabajan en esta oficina, en este departamento, en este lugar. Es diferente. Se le nota esa diferencia. Entonces ahí estás testificando sin palabras. Pero llega el momento en que la gente viene y te pregunta. Tiene que venir ese momento. ¿Por qué eres tú así? Pues porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y a mí el Señor Jesucristo me ha salvado. Entonces vas a tener la oportunidad de dar el mensaje de salvación. ¿Qué tan importante es este mensaje, hermanos? Dice que es para salvación a todos los hombres. ¿Será importante que nosotros compartamos el mensaje de salvación? Tenemos una orden y esa no la cuestionamos. Lo tenemos que compartir. Pero la pregunta es, ¿qué tan urgente, qué tan importante es el comunicar ese mensaje de salvación? Y lo primero que nos van a preguntar las personas, bueno, ¿y salvación de qué? ¿De qué me van a salvar? ¿O de qué Dios salva? Es importante porque ya lo mencionamos. Las palabras en la cruz hablan acerca de que el hombre necesitaba ser salvado. El Hijo de Dios viene a este mundo voluntariamente, se entrega a la justicia humana, que no era ninguna justicia, a la injusticia humana, y es clavado en una cruz y muere porque era necesario. No murió porque algo le haya fallado, porque abrió de más la boca y dijo cosas que no debía decir, por eso lo mataron. Eso es lo que el mundo dice. Pero la razón es que él voluntariamente se entregó. La noche anterior él oraba a su Padre y decía, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces el Padre estaba con él, estaban de acuerdo, y el Señor Jesucristo dijo, esta copa es una copa muy amarga, es la copa de la ira de Dios. Entonces la ira de Dios que debiera derramarse sobre cada uno de nosotros va a ser derramada sobre su propio Hijo, para que nosotros pudiéramos ser salvos de las consecuencias de nuestros pecados. El pasaje que acabamos de leer en Lucas dice, y este evangelio se tiene que predicar en todas partes. Es el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Eso es lo que tenemos que predicar. A veces las iglesias predican, vente para acá a la iglesia y Dios te va a bendecir, y Dios te va a ayudar, y Dios te va a colmar de abundancia de bendiciones. Pero realmente el mensaje de la Biblia, el mensaje del evangelio es, tú necesitas arrepentirte. Porque este es el tiempo que Dios está dispuesto a perdonarte tus pecados. Esas son las buenas noticias del evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que compartir con toda persona. Y todo lo demás, Dios lo va a arreglar por añadidura. Hermanos, tenemos que estar preparados para compartir el mensaje. Tenemos que tener la intención de ir y hacerlo, porque a veces nada más dejamos que ocurra. Entonces tenemos que ir y hablarle, estar orando, estar preparados y decir, esta es la oportunidad que Dios me está dando para que yo le hable a esta persona y finalmente entienda el plan que Dios tiene para él. Entonces esa es la importancia. Y lo está diciendo aquí el apóstol Pablo a Tito. Recuérdales que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, en cuanto tengamos la oportunidad, a cada persona nosotros tenemos que compartirle del evangelio. No eres evangelista, pero eres testigo de Jesucristo. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. De ahí en adelante, una vez que hayas reconocido quién es Jesucristo para ti, el Señor de tu vida ahora va a cambiar. Entonces tienes que renunciar a toda impiedad, a toda maldad, a los deseos mundanos
y ahora vas a vivir en este siglo de una forma sobria, justa y piadosa. Eso es a lo que hemos sido llamados. Y esperando, como dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo llama Dios. O sea, no es nada más un maestro, no es nada más un profeta, no es nada más un hombre. Él es Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es lo que nosotros vivimos aguardando, que el Señor Jesucristo regrese. Y yo creo que son pocas las ocasiones en las que oramos, pero cuando nos vemos en dificultades y problemas, como por ejemplo lo de la guerra de Irak que hablábamos, nosotros quisiéramos que el Señor Jesucristo ya regresara. ¿Por qué queremos eso? Porque nosotros estamos seguros de quién es Él, estamos seguros de lo que Él hizo por nosotros. Entonces quisiéramos que Él regrese, pero hay tantas personas que todavía no están seguras y que no saben que cuando Él regrese va a venir a traer juicio, va a venir a traer, vamos a decir, lo que cada quien se merece. Entonces van a ver a un Jesucristo diferente al que nosotros conocemos. Este es el tiempo de que conozcan al Jesucristo de amor, de gracia, de misericordia. Porque sin que Él tenga que cambiar, cuando Él regrese, ahora lo que va a mostrar es la otra parte de su propia personalidad, de su propio ser, el ser justo, el darle a cada quien de acuerdo con sus obras, ya que no quisieron que Él pagara por ellos, ahora ellos tendrán que pagar por sus propias obras. Entonces, hermanos, es nuestro tiempo de gracia, es nuestro tiempo en el que todas las personas son bien recibidas por Dios. Entonces hay que comunicarlo, hay que decírselo a la gente. Este es el tiempo en el que Dios te está esperando, este es el tiempo en el que Dios te está dispuesto a recibir. Esa es nuestra doctrina, esa es la sana doctrina. Y esperamos, es bienaventurada esa esperanza, ¿no? Es una manifestación gloriosa del Señor Jesucristo cuando regrese. Y luego nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces ahora ya le pertenecemos a Él, pues si no lo sabían, ya somos de su propiedad. En la semana de la Semana Santa, mi sobrina estuvo muy enferma, es una niña de 5 años. En la mañana pasó al frente y recitó por primera vez delante de la iglesia el Padre Nuestro. Ella lo recitó como parte de la adoración y en la tarde empezó con fiebre. En la noche la tuvieron que llevar al hospital porque la fiebre no bajaba. Y estuvo hospitalizada 10 días y los médicos nunca supieron lo que ella tenía. Entonces, en un momento dado, nosotros, pues cada parte de la familia, cada miembro de la familia lo sintió de diferente manera. Porque cuando una persona adulta se enferma, pues esa persona entiende, esa persona sabe, esa persona puede pensar qué es lo que está pasando. Pero cuando se trata de una niña, y es una niña muy simpática, o sea, yo no conozco una niña que sea más feliz que ella. Ella siempre está contenta, siempre tiene una sonrisa. Hay otros niños que son berrinchudos y se quejan y manipulan a sus papás y todo, pero esta niña es muy especial. Entonces nosotros pensábamos en esta situación, pensábamos, bueno, Señor, tú nos la prestaste, porque esos pensamientos vinieron a mi mente. O sea, esta niña no nos pertenece, esta niña es tuya. Y cada quien tuvo que asimilar la lección que Dios quería darnos de manera distinta. Entonces, pues Dios quería enseñarnos cosas diferentes a través de este problema a cada uno de los miembros de la familia. Entonces nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó que nosotros tenemos que estar cerca de Dios, no solamente en las malas, sino también en las buenas. O al revés, porque nosotros normalmente estamos cerca de Dios cuando nos pasan cosas malas. Y cuando nos pasan cosas buenas ni nos acordamos de Él. Entonces aprendimos muchas cosas, hermanos. A veces no lo decimos de la manera correcta, pero es así. Y Dios se manifestó de una manera poderosa y la rescató de ese lugar. Y hasta la fecha los médicos no saben qué es lo que ella tuvo. Pero dicen, está muy grave. Se juntaron los médicos porque hay un médico por cada turno. Entonces llegó el momento en que dijeron, queremos hablar con los papás. Su hija está muy grave. Entonces tiene una deficiencia de que no puede respirar, tiene mucha fiebre, pero no sabemos a qué se debe. Dieron 3 diagnósticos diferentes y los 3 diagnósticos
después fueron eliminados. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Que estamos en esta vida y no estamos aquí expuestos a que nos pasen cosas. Perdón, estamos no exentos de que nos pasen estas cosas. Nos van a pasar. Pero como cristianos tenemos una esperanza firme de lo que Dios quiera y de lo que Dios va a hacer en nuestra vida en esos problemas. Nosotros ya habíamos perdido la esperanza. Habíamos dicho, bueno, si el Señor se la quiere llevar, se la va a llevar, porque le pertenece. Pero ¿quién quiere pensar en eso? O sea, todos queremos pensar, Señor, tú la vas a sanar, estamos confiando en ti. Muchas personas en la iglesia están orando por esta niña. Y entonces Él se manifestó y la niña sanó. Entonces nuestras vidas no pueden seguir igual después de las pruebas, porque entonces es una prueba que no sirvió para nada. Entonces cualquiera que sea la prueba por la que tú estás pasando en este momento, reconoce que Dios tiene un propósito para hacerte una mejor persona. Y hay personas que de una manera rebelde y cínica dicen, pues prefiero no pasar por ninguna prueba. O sea, si lo que Dios está queriendo hacer es enseñarme algo, ¿por qué tiene que sufrir mi hija? Eso es lo que dijo mi sobrina. Dice, ¿por qué usarla a ella? ¿Por qué mejor no me enfermo yo? Entonces Dios quería enseñarnos algo a cada quien. Hermanos, pues esta es la parte de las pruebas, de las luchas, pero siempre tenemos que ver hacia Jesucristo. Él padeció mucho más por cada uno de nosotros, siendo justo, siendo santo, sin culpa. Nosotros todos tenemos nuestras propias culpas. Entonces tenemos que entender que el Señor Jesucristo nos ama de una manera inmensa, inmensurable, no lo podemos entender. Y también sabemos que tiene todo el poder para cambiar nuestra vida. Entonces nunca dudes del amor de Jesucristo. Aún en esos momentos tan difíciles, el Señor Jesucristo está contigo. Entonces piensa en que el silencio de Dios no significa no te amo, sino significa yo te amo tanto que estoy dispuesto a permitir que pases por todo esto, por un bien mayor que vendrá después. Hermanos, pues esa fue la parte, vamos a llamarlo dramática, en la que nosotros tenemos que meditar de vez en vez a lo largo de nuestra vida. Y ahora viene la enseñanza práctica. La enseñanza práctica es una vez que nosotros hemos aceptado quién es Jesús, también hemos aceptado quiénes somos nosotros. Entonces no somos dignos, no tenemos méritos. Solamente la gracia de Dios que nos ha llamado de las tinieblas, de la muerte en la cual nosotros vivíamos y nos ha traído al reino de su Hijo, en el cual Él es nuestro Señor. Y ese es un reino de vida, es un reino de luz, de vida eterna. Y solo podemos agradecerle a Dios que lo haya hecho. Y ahora que lo ha hecho, formamos parte de la familia de Dios. Y de vez en vez le tenemos que decir, Señor, no porque Él se le olvide, acuérdate, Señor, que yo soy tu Hijo. Acuérdate, Señor, que yo soy polvo. Acuérdate, Señor, que yo no voy a vivir para siempre. Y es un testimonio. Yo estaba en esa desesperación y de repente abro la Biblia y me encuentro el Salmo. Dice, Dios se acuerda de tu condición, se acuerda que tú eres polvo. O sea, yo acababa de orar esas palabras y al abrir el Salmo me encuentro ese versículo que dice, Dios se acuerda que tú eres polvo. Entonces, como probabilidad para una persona que no cree en Dios, ¿qué probabilidad hay de que al leer la Biblia después de haber dicho esas palabras, venga la respuesta con un versículo que dice exactamente lo que yo le acabo de decir a Dios? Hermanos, no estamos solos en nuestra hora de tristeza, de desesperación, de crisis. Dios está con nosotros. Él es grande, Él es fiel y Él nos ama. Nos ama tanto que entregó a su Hijo, lo más valioso que Él tenía. Y tiene todo el poder porque Él levantó de los muertos al Señor Jesucristo. Entonces, de las dos cosas que normalmente dudamos respecto de Dios es que no puede o no quiere. Pero Dios nos muestra su amor porque sí quiere bendecirnos. Porque si no, no hubiera entregado a Cristo su Hijo por nosotros. Y no lo hubiera podido resucitar de entre los muertos si no tuviera el poder. Dios tiene el poder. Entonces, hermanos, nunca dudemos de Dios, de su misericordia. Y dejando eso aclarado, dejando esas cosas en su lugar, ahora nos dice, ahora les toca más bien lo que sigue es lo que le toca a cada uno de ustedes hacer en su vida. Y entonces pasamos ahora a los primeros versículos del capítulo 2.
Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, esa es la obligación tuya como pastor, es hablar lo que dice la sana doctrina. ¿Y cuál es esa sana doctrina? Y ahí viene, cualquiera que sea tu situación, ya sea tu puesto, ya sea tu edad, ya sea tu género, aquí te está dando las instrucciones. Los ancianos deben ser sobrios, deben ser serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Entonces la parte final, pues es la parte que más es fácil de practicar. Tenemos que ser sanos en la fe, no podemos andar variando de fe de un momento a otro. Entonces tenemos que tener bien arraigada la fe en nuestra vida, los que somos ancianos. Ancianos gobernantes y ancianos de edad, no nada más habla de los gobernantes. En el amor y en la paciencia. Entonces yo conozco que muchos ancianos cuando se hacen ancianos se vuelven amargados, quejumbrosos, gruñones. Eso es lo normal, yo lo he visto mucho. Pero aquí dice que es todo lo contrario. Un anciano de la iglesia dice que tiene que ser sano en la fe, en el amor y en la paciencia. Entonces son cosas de las cuales nosotros nos tenemos que ocupar de acuerdo a las enseñanzas que nos están dando. Si no sabes qué hacer en la iglesia, haz esto. Tienes que tener amor por los hermanos y mostrarles ese amor a los hermanos. Y tienes que ser paciente, no te debes desesperar, debes esperar el tiempo de Dios. Las ancianas, quién sabe de quién estará hablando, ¿verdad? De qué edad a qué edad, pero son las ancianas. Asimismo, sean reverentes en su porte. O sea, nuestra manera aún de vestirnos es algo que la gente está observando. Entonces dice que nosotros tenemos que ser, las mujeres tienen que ser reverentes en su porte, no calumniadoras. Válgame, ¿será que no saben algo? No calumniadoras. Quiere decir que nosotros no levantemos falsos testimonios, no digamos algo en contra de una persona. Y una de las formas más prácticas que yo he encontrado es, si vas a hablar de alguien, haz de cuenta que esa persona está ahí, escuchándote. A lo mejor no la puedes ver, está atrás de ti. ¿Qué cosas dirías y qué cosas no dirías de esa persona si estuviera atrás de ti, oyéndote? A lo mejor ya no diría todas esas cosas que digo de mis jefes, si él estuviera ahí. Ahí está. Entonces, luego nos pone la cara roja a decir, ay, ya me oyó todo lo que dije de él. Entonces, hagan de cuenta eso. O sea, no hablar mal de una persona, porque lo único que haces cuando hablas mal de la persona es contaminar a otra persona. No le va a quitar lo malo el hecho de que tú hables mal. Es un desahogo, eso sí es cierto, lo hemos experimentado, nos sentimos mejor cuando hablamos mal de alguien. Pero realmente no edifica, realmente no resuelve los problemas, realmente no cambia a la otra persona. Todo va a seguir igual. A lo mejor yo ya me siento mejor porque ya dije todo lo que yo sentía de esa persona. Entonces, pero no me sirve para nada. Entonces dice que no sean esclavas del vino. Entonces, hermanas, no lo tomen así como que... Quiere decir que sí me autoriza a tomar vino, pero no ser su esclava. Entonces no lo tomen de esa manera. Entonces, el Señor Jesucristo, en una fiesta que lo invitaron, que fue una fiesta, y dijeron que se les había acabado el vino. ¿Y quién fue la que se lo pidió que hiciera algo al respecto? Su propia mamá. Dice, oye, ya no tienen vino. Y entonces de ahí se agarran montones de cristianos para decir, pues si el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino, pues nosotros podemos irla a comprar, ¿no? Y la llevamos a la fiesta que me invitaron. Entonces, el Señor Jesucristo hizo esas cosas porque tenía un plan y una misión que completar en esas bodas. Y era tan agradable el Señor Jesucristo que la gente lo invitaba a fiestas. ¿Te han invitado últimamente a alguna fiesta? Pues no. Pues a lo mejor sí. O sea, si no me invitan es porque tengo un carácter amargado y siempre estoy criticando a la gente y diciéndoles que eso no, que eso es mundano. Por eso no me invitan. O a lo mejor me invitan porque ya saben que yo le entro al relajo. Entonces, cualquiera de las dos posturas está mal. Si vamos a ir a una fiesta es porque tenemos un plan para las personas que nos están invitando. Es decir, yo ya fui a tu fiesta, ahora quiero que tú vengas y conozcas a Jesucristo. Entonces, si tú tienes ese plan, ve a las fiestas. Si no lo tienes, no vayas. Son exhortaciones o son
llamadas de atención que nos hace el apóstol Pablo para que sepamos cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Para nosotros lo más importante deben ser las personas y su relación con Cristo. Si esa persona no tiene relación con Cristo, está perdida, está muerta. Entonces nos debe causar preocupación que las personas que amamos, que las personas que nos interesan no conocen a Cristo, no conocen la realidad, se van a morir. Entonces tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, si me invitan a una fiesta, yo voy a tu fiesta, porque yo tengo una buena intención respecto de ti. Dios te ama y por lo tanto me manda que yo vaya y de alguna manera me gane el derecho de que tú me escuches. Entonces mira, lo que te tengo que decir es la cosa más importante de la vida. Y qué bueno que tú me aprecies al grado que me invitaste a tu fiesta. Pero si me invitan porque yo sé que sabe bailar mejor, pues ya se acabó el plan de Dios. Entonces, hermanos, aquí dice las mujeres ancianas deben ser maestras del bien. Deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. La primera parte la entendemos, porque ya se les olvidó cómo. ¿Cuál parte? ¿Cuál parte ya se les olvidó a las mujeres? De lo que acabamos de leer, hermanos, hay dos partes. Versículo 4. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes, o sea, las mujeres mayores van a enseñar a las mujeres jóvenes. ¿Qué les van a enseñar? No, ahí dice el versículo 4, hermanos. Tienen que amar a sus maridos, válgame Dios. ¿Será que el apóstol Pablo no los conoce? ¿Será que Dios no los conoce? Pues por eso lo dice, porque hay que aprender a amarlos. No les dice que enséñales algo que ellas ya saben hacer. Es algo que ya se les olvidó o que no lo están haciendo bien, como en el caso de los hijos. ¿Por qué se le tiene que enseñar a una mujer que tiene hijos a que ame a sus hijos? Porque no saben amar a sus hijos. Los aman, eso no nos queda duda, pero no saben cómo amarlos. Entonces hay que corregirlos cuando hay que corregirlos. Hay que darles cuando hay que darles lo que hay que darles. Entonces hay que aprender a amar. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y las mujeres deben aprender a amar a sus maridos y también a sus hijos. A los maridos ellos me van a decir, pues sí, enséñame cómo hacerle. Pero en cuanto a los hijos dicen, no, yo ya sé cómo se aman los hijos. Y con mis hijos ni se metan. Entonces su propio instinto les dice que sí los están amando, pero no los están amando bien. ¿Qué más tienen que ser? Ahora sí, versículo 5. Ser prudentes. No deben ser arrebatadas, porque hay veces que uno reacciona de una manera instantánea cuando algo me dicen, ¡pum!, se prende la mecha y es muy cortita. Entonces, castas significa que no pueden andar coqueteando. Deben ser cuidadosas de su casa, deben ser buenas, sujetas a sus maridos, válgame. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, muchas veces nuestro testimonio hace que los incrédulos blasfemen de la palabra de Dios. Y eso que son cristianos. Entonces esperan que seamos perfectos y no lo somos. Pero nosotros debemos poner todo de nuestra parte para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, se sujeta a su marido, ahí lo dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean. ¿Cómo son los jóvenes? Imprudentes, no miden las consecuencias, son arrebatados, son impulsivos. Entonces lo que tienen que aprender los jóvenes es a ser prudentes y hacer uso de la fuerza, la energía, el ánimo que los caracteriza. O sea, los jóvenes tienen esas características, pero tienen que aprender a ser prudentes. Entonces esta es la palabra, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Podríamos mucho decir sobre cuál es el papel del adversario en todo esto. Decíamos que es el acusador de los escogidos. En cuanto tú haces algo malo, él va y se presenta delante de Dios y le dice, ¿ya viste lo que hizo fulano?
¿Ya viste lo que hacen en esta iglesia? Entonces, constantemente Dios está oyendo las acusaciones que el demonio le presenta. Pero esas acusaciones están basadas en la realidad. Y aquí nos está diciendo, el adversario no va a tener nada que decir en contra tuya. Se va a tener que avergonzar de que este pueblo es un pueblo que realmente ama a Dios y anda en sus mandamientos. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces ya no son siervos, ahora son empleados. En la época moderna somos empleados. Entonces, como empleados, a veces nosotros tomamos una actitud negativa hacia los jefes. Les decimos, si me tratas bien, yo te trato bien. Si tú cumples conmigo, yo cumplo contigo. Pero si son malos nuestros jefes, entonces nosotros actuamos de manera mala. Y aquí nos dice, no, tú tienes que actuar siempre de manera bien delante de tu jefe. Entonces, no hacer como que trabajamos, sino aquello de lo que se espera que nosotros hagamos. Hermanos, pues son cosas muy prácticas, pero que si no tienen una base, nosotros nunca las vamos a hacer. Nuestra base es que Jesucristo es nuestro Señor. Esa es nuestra base. Y por lo tanto, vamos a hacer todas las cosas que nos pide que hagamos, cada quien lo suyo. Ese es el título del mensaje. Cada quien tiene algo que desarrollar en la iglesia. Entonces no pienses que no te necesitan. A lo mejor lo que pasa es que no eres suficientemente acomedido. Tú estás esperando que alguien más venga y te diga lo que tienes que hacer. Pues ya te lo dijeron. Entonces a todos les dijo algo para que todo el mundo haga su parte. Entonces la parte que a mí me corresponde, pues yo voy a procurar animar a los hermanos. Al que vea que anda así como que alicaído, como que anda deprimido, me le voy a acercar y le voy a decir, hermano, ¿puedo orar por ti? Porque yo veo que tienes una carga muy grande. Entonces yo quisiera orar por ti. ¿Creen que eso sirva de algo? De mucho. Entonces, hermanos, cada quien tiene algo que puede contribuir a la obra de Dios en este lugar. No esperen a que venga el otro pastor. No esperen que venga alguien que les resuelva la vida. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de nuestro testimonio, de nuestra fe, de nuestra entrega al Señor Jesucristo. Y no vamos a esperar que alguien más venga y lo haga por mí. Nadie va a hacer lo que yo tengo que hacer. Yo soy responsable de mis propias cosas. Y nadie va a venir a hacerlas por mí. Entonces, hermanos, los invito, los exhorto a que cada quien tome su papel, que cada quien haga la parte que puede hacer y que sabe que Dios le está mandando que haga. Pues para eso tenemos la Escritura. Por si acaso tenemos dudas, aquí siempre vamos a encontrar las respuestas. Les pido que oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias porque eres bueno, misericordioso, porque nos muestras un camino más excelente del que nosotros podemos ver con nuestra vista física. Señor, vemos muchas cosas que pasan alrededor nuestro y nos hacen decaer en el ánimo, en nuestra esperanza, en nuestra confianza en ti. Pero cuando leemos tu palabra, Señor, nos damos cuenta perfectamente que tú eres dueño y Señor de todo y además eres todopoderoso. Señor, queremos reafirmar nuestra fe delante de ti. Queremos, Señor, reafirmar nuestro compromiso al cual tú nos has llamado, Señor, para ser siervos tuyos. Te rogamos bendición, Señor, para nuestras vidas, porque queremos honrarte, Señor, porque queremos glorificarte con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. Bendice esta iglesia, Señor, porque te ha costado, Señor, un precio muy alto, Señor, la vida de cada uno de los que aquí estamos. Que podamos, Señor, nosotros responderte de la manera correcta, Señor. Corresponder, Señor, con amor, Señor, como decimos aquí en México, el amor con el amor se paga. Tú nos amaste tanto, Señor, que ahora nosotros queremos amarte. Toma pues nuestras vidas, nuestro compromiso, Señor, de servirte. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, lo damos. Amén. Señor, les bendiga.